Muy buenos días, amigos, damas y caballeros que nos siguen a través de la transmisión del canal oficial de SolarMax, que nos siguen a través de las redes sociales de YouTube, de los grupos de YouTube y también de Facebook. Estamos en este día pues muy alegres porque vamos a comenzar una capacitación. Andrea, ¿cómo estás? Muy bien, José, muchas gracias. Muchos saludos a todos los que nos están escuchando. Estamos en Chihuahua, México, y esperemos que pasen un excelente rato aquí con nosotros, que aprendan muchas cosas. Así es. Y sabes, Andrea, no nada más aquí en Chihuahua, nos siguen personas en toda la República. Bueno, la vez pasada, si recuerdas, hace un mes aproximadamente, poco más de un mes, tuvimos la introducción de nuestra marca Innova Solar Line y se conectaron personas de muchos lugares, no nada más de México, sino también de Centroamérica. Nos acompañaron personas de Colombia, de Guatemala y algunas personas incluso de Los Ángeles y de Miami también. Entonces, sabemos que esta transmisión se va a retransmitir por otras plataformas y pues agradecemos también que se hayan conectado y estén con nosotros. Si bien es cierto, Andrea, la vez pasada tuvimos un invitado muy especial y muy galardonado, profesional, científico en el área. Hoy vamos a contar otra vez con su presencia y pues le damos la bienvenida. Luis Fernando Mulcue, ¿cómo estás, Luis Fernando? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? José, ¿qué tal? ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo están las cosas por estos días? Cuéntame cómo están. Pues estamos muy contentos, Luis. Ya lo habíamos esperado, ya habíamos hecho los planes para estar nuevamente en este curso, en una capacitación. Vaya, que esta capacitación es libre para todas aquellas personas que lo quieran tomar. Sabemos que durante las transmisiones se pueden conectar personas en el rubro de instaladores, distribuidores, incluso se han conectado personas público final, ¿verdad? Que quiere implementar la solución fotovoltaica en sus hogares. Sin embargo, ahora tenemos una capacitación diferente y está orientada 100% para los distribuidores e integradores e instaladores. ¿De acuerdo? Para que pongan mucha atención, tú nos estarás hablando ahora de la degradación, ¿es correcto, Luis? Exacto, correcto. Claro que sí, vamos a hablar de cómo se degradan los módulos en el tiempo y eso cómo influye en la rentabilidad de los proyectos. Muy bien. Ahora, si bien es cierto, Andrea, pues la comunidad que se va a estar conectando con nosotros, pues va a poder dejar sus comentarios, ¿cierto? Sí, así es. Los invitamos a todos a que participen, que comenten, que escriban todas sus dudas, cualquier comentario, pregunta. Siéntanse libres. Estamos a través de YouTube y estamos a través de Facebook. En nuestra página SolarMax. También si nos pueden ayudar a compartir este en vivo para que otros distribuidores, otros instaladores conozcan esta importante información. Excelente, muchas gracias, Andrea. Pues amigos, vamos a darle entonces introducción a este tema que, si bien es cierto, es de mucha relevancia. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, todos buscamos pues tener, bueno, los que queremos invertir en paneles solares o en sistemas fotovoltaicos en nuestros negocios o en nuestros hogares, ustedes como instaladores, amigos, pues saben que la degradación de potencia es un factor muy importante para que los proyectos sean rentables. Y ahora, pues aprovechando, Luis, quiero hacerte la primera pregunta para que pues te desplayes, por supuesto, es con respecto a la degradación de la potencia. Háblanos un poquito, ¿cuáles son las causas físicas que provocan esta degradación? ¿Cierto? Platícanos un poquito ya de este tema. Ok, perfecto. Bueno, lo primero es que cuando uno degrada, los módulos se están degradando en el tiempo, para poder entender un poco ese mecanismo, lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta es que hay unas etapas de fabricación en los módulos fotovoltaicos, ¿sí? Unas etapas de fabricación, y yo creo que toda la parte de la degradación de potencia, para entenderla bien en su totalidad, tenemos que entender cómo está construido el módulo fotovoltaico y cuáles son aquellos aspectos que pueden influir al final en esa degradación de potencia, en cómo se degrada el módulo en el tiempo, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que los módulos fotovoltaicos, cuando se están fabricando, ese es el momento cúspide o el momento clave para entender un poco sobre la degradación de potencia. Ese es el momento clave, ¿sí? Entonces, en este momento, yo les quiero a ustedes compartir
la pantalla para que comencemos a ver un poco más de esto, para que vean unas imágenes y que puedan entender esto más a profundidad y que ustedes puedan entender cuál es el papel de cada una de las etapas del proceso de ensamble de los módulos fotovoltaicos en esa degradación de la potencia, ¿sí? Entonces, mientras vamos compartiendo la pantalla, aquí con el equipo técnico que nos va a ayudar con esto, mientras vamos compartiendo la pantalla, quiero que los que están conectados nos digan, por favor, ¿qué tanto ustedes saben del proceso de fabricación de los módulos fotovoltaicos? Me gustaría como que en los comentarios ya comience el público a interactuar un poquito y que comencemos a poner allí cuáles son las etapas en el proceso de ensamble de los módulos fotovoltaicos. Sí, quiero que ustedes pongan ahí si ya saben algo sobre este proceso de producción de los módulos, ¿sí? Entonces, lo primero es el proceso de ensamble del módulo fotovoltaico. Como ustedes pueden ver aquí en la pantalla, tiene 6 etapas, ¿sí? Entonces, cuando todo panel solar fotovoltaico que ustedes compren como instaladores, como distribuidores, todo ese panel fotovoltaico pasó por un proceso de ensamble. Ese proceso va en estos 6 pasos. El primer paso se llama la clasificación de las celdas. En la clasificación de las celdas simplemente es cuando el fabricante original de la celda fabrica las celdas, cada celda sale con unos parámetros de corriente y de voltaje diferentes y de potencia diferentes. Entonces, en la fábrica hay unos robots que realizan un proceso de clasificación de esas celdas. ¿Por qué? Porque en el módulo fotovoltaico no pueden haber celdas que tengan diferente potencia o diferente corriente, porque eso haría que el módulo fotovoltaico disminuye su producción en el tiempo, ¿sí? Entonces, ese proceso de clasificación, como ustedes se pueden dar cuenta, se hace con un robot. Un robot lo que hace es que hace como una especie de flash, como cuando tú tomas una foto, que hace un flash, dispara un flash con un valor de irradiación solar en watts sobre metro cuadrado instantáneo sobre la celda, y la celda tiene unos contactos eléctricos que son los que ustedes pueden ver acá, que son recubiertos por oro, unos contactos muy pequeños, e inmediatamente un software dice cuánta corriente y cuánta potencia produce esa celda solar, ¿sí? Que es como la unidad de este cuadrado que ustedes ven aquí. Ese es el primer paso, que es la clasificación de las celdas. Eso se hace rápidamente, se hace en segundos, y después de esto un robot clasifica las celdas y las pone en un grupo con una potencia determinada. Esa es la primera etapa de producción de un panel solar fotovoltaico. La segunda etapa se llama la interconexión de las celdas. Esa interconexión de las celdas es con esta imagen que ustedes pueden apreciar aquí abajo, ¿sí? Esta imagen donde ustedes pueden ver que hay una celda, después otra, se llama el proceso de interconexión de las celdas. ¿Cómo se interconexionan? Bueno, como nosotros sabemos, las celdas solares tienen un voltaje pequeño, alrededor de los 0,5, 0,6 voltios. Como nosotros queremos que ese módulo fotovoltaico produzca un voltaje considerable para poderlo conectar al inversor o para poderlos conectar a las baterías o para que pueda, digamos que alimentar una carga, entonces estas celdas tenemos que unirlas. Y para poder unirlas tenemos que sumar esos voltajes. Entonces tenemos que subir un voltaje de 0.5 o 0.6 en adelante. Lo que nosotros hacemos entonces es conectar una celda con otra, y cuando ustedes se dan cuenta aquí, los voltajes se suman. Entonces, por ejemplo, estas 3 celdas tendrían el triple de voltaje de una sola celda individual, porque hay un principio en física, en electricidad, que cuando tú conectas estas celdas en serie, los voltajes se suman. Entonces, aquí sería el voltaje de 3 celdas, o sea, 0,6 voltios por 3 da 1,8 voltios, pero nosotros queremos voltajes más altos. Para eso lo que hacemos son cadenas más largas, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden apreciar, en este módulo de aquí arriba, ya se hacen series de celdas. Entonces, por ejemplo, aquí como ustedes pueden ver, podemos contar, esto es una cadena de serie de celdas, entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esta cadena sería de 18 celdas, porque cada una de estas filas tiene 9 celdas, ¿sí? Como ustedes se pueden dar cuenta. Entonces, sería 18 celdas en esta línea. Esas 18 celdas, pues cuando uno suma los voltajes,
sería multiplicar 0,6 voltios por 18 y eso nos da el voltaje de esta línea. Pero después estas líneas se tienen que conectar, cada serie de celdas se tienen que conectar con otras series en paralelo, ¿sí? Y para eso lo que se hace es que se hace la interconexión de ristas, que ese es el tercer paso. En ese tercer paso se ponen unos diodos, que son estos diodos que ustedes ven acá, se llaman diodos de paso, que son los que hacen que el módulo sea resistente al sombreado y que el módulo no vaya a sobrecalentarse cuando hay sombras, cuando hay suciedad en el módulo, etcétera, ¿sí? Para que ustedes tengan más o menos en cuenta este proceso, el proceso de interconexión de celdas e interconexión de ristas tiene que ser completamente automatizado. Y aquí es donde nosotros llamamos la atención de que cuando se compren módulos solares, escúchenme muy bien, instaladores, cuando ustedes compren módulos solares deben de exigirle al que le está vendiendo el módulo fotovoltaico que le diga si el proceso de producción del módulo es completamente automatizado o no. Porque aquí, si este proceso no se hace completamente automatizado, corremos el grave riesgo de que efectivamente esto quede con malas conexiones eléctricas, con malas conexiones mecánicas y al final va a producir las degradaciones de potencia que vamos a ver a continuación. Después de esto está el cuarto paso que es el laminado. El laminado básicamente es cuando nosotros ponemos al módulo fotovoltaico, le ponemos un encapsulante, ¿sí? Este encapsulante que ustedes pueden ver en esta figura, estas son las celdas solares que ya están interconectadas y este encapsulante es un polímero especial, que ahorita vamos a mirar cuáles son los polímeros que hay. Entonces, cuando nosotros vemos esto, lo que sucede es que hay unas máquinas especiales que ponemos un polímero especial, una especie de polímero que es transparente, que se llama el encapsulante. Y ese encapsulante después se pasa por una máquina, que es una laminadora, que es la que ustedes pueden ver en esta figura, y se somete a unas rampas de temperatura durante unos tiempos determinados para que ese polímero se derrita. Digamos que es un proceso similar a cuando uno derrite silicona, y después se endurece. Y al endurecerse, queda completamente sellado y todos los espacios de aire se van porque esto se hace al vacío y queda completamente sellado la parte eléctrica de nuestro panel solar y evita que ingrese el agua, ¿sí? Ese es como la finalidad del laminado, ¿sí? Poner ese encapsulante. Es como una especie de sándwich, ¿no? Como ustedes pueden ver aquí, hay encapsulante por debajo y encapsulante por encima de las celdas solares, y estas son las celdas solares que ustedes pueden ver acá. Ese es el circuito. El quinto paso de la producción de los módulos fotovoltaicos es el enmarcado, y el enmarcado simplemente es cuando nosotros ponemos el marco, que es el marco de aluminio, que es el que le da firmeza al módulo fotovoltaico, y finalmente el módulo fotovoltaico pasa por etapas de verificación o de medida, donde nosotros corroboramos cuál es la potencia de ese módulo, cuál es el voltaje de circuito abierto, la corriente de cortocircuito, la potencia de máxima potencia, la máxima potencia, etcétera. Y nosotros lo que hacemos después de este proceso es que ya está el módulo listo para salir de la fábrica. ¿Por qué comenzamos hablando de degradación de potencia con el proceso de ensamble? Porque todo tiene que ver con esto. Todo se reduce a la calidad del proceso de ensamble y a la calidad de los materiales utilizados en el proceso. Por eso tiene que ver mucho con la marca, con cuál es la marca que respalda a la producción del módulo fotovoltaico, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poco sobre el encapsulado, ¿sí? Porque ustedes me preguntaron, José me preguntó, ¿cuáles son esos procesos de degradación? Pero entonces por eso hice esta introducción del proceso de ensamble y voy a hacer hincapié sobre el proceso de encapsulado porque es vital para sostener esa potencia en el tiempo. Es decir, cuando ustedes como instaladores le dicen a su cliente que le van a ahorrar en la factura de electricidad, deben de decirle cuánto es el ahorro a lo largo del tiempo. Y eso depende de una cifra que se llama la tasa de degradación anual. ¿Qué tanto porcentaje de potencia se pierde de un año a otro? Y eso tiene que ver especialmente con lo que estamos hablando. Entonces, el encapsulado, que es una de las etapas que ya hablamos ahora, es lo siguiente. El encapsulado, como ya vimos, es cuando se pone ese encapsulante y uno de los objetivos de ese ensamblado es que se asegure la durabilidad en el tiempo. Entonces, ¿por qué? Porque nuestro módulo solar, cuando ustedes ya instalen el sistema solar en la casa del cliente, ¿qué es lo que va a suceder? O en la casa, o en la empresa, o en la industria, lo que va a suceder es que a ese módulo, ¿qué le va a llegar? Le va a llegar diferentes factores externos ambientales que va a hacer que se degrade en el tiempo. ¿Como cuáles? Como los rayos ultravioleta del sol, por ejemplo,
como los cambios de temperatura, cuando hay mucho calor o mucho frío, cuando hay humedad, que también puede variar, la lluvia, la nieve, el granizo, esfuerzos, que personas se arrodillen en el módulo, que caminen en el módulo, etcétera. Muchos factores ambientales y humanos van a hacer que la potencia del módulo solar fotovoltaico en el tiempo se vaya perdiendo. Entonces, el objetivo de ensamblar el módulo bien es prevenir esa degradación al máximo posible debido a estos factores externos, ¿sí? Algo muy importante es que esos mecanismos de los que vamos a hablar a continuación dependen de la tecnología del módulo. Es decir, ustedes saben que hay módulos de silicio monocristalino, de policristalino, de capa delgada, etcétera. Hay unos que son generales para todas las tecnologías, que esos son de los que vamos a hablar ahora, y hay otros que son específicos del silicio monocristalino y del silicio policristalino. Entonces vamos a hablar acerca de cuáles son los principales mecanismos, ahora sí, entendiendo esto, y vamos a hablar del primer mecanismo. El primer mecanismo, como ustedes lo pueden ver acá, es la delaminación. La delaminación es la pérdida de adhesión entre las capas del módulo fotovoltaico, las capas internas, cuando se comienza a despegar el encapsulante de los materiales internos. Entonces, esto como nosotros lo podemos apreciar. Cuando ustedes tienen un módulo fotovoltaico, el módulo fotovoltaico con el paso del tiempo va perdiendo, digamos, se ve un cambio en los colores, o hay corrosión interna, ustedes ven que hay una corrosión en los contactos, etcétera. ¿Y eso a qué se debe? Puede haber una delaminación del encapsulante, de ese material polimérico. ¿Cuáles son las causas? Son el ingreso de humedad, eso es una de las causas, altas temperaturas. ¿Eso qué produce? Cuando el encapsulante se despega de las celdas solares o del vidrio, produce daños irreparables del módulo al permitir la entrada de humedad en el mismo, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden ver aquí, para que me entiendan mejor un poco, en esta figura, ustedes pueden ver que la estructura del módulo es esta. Primero tenemos el cristal, bueno, tenemos el marco, ¿no? Aquí arriba, que es el marco de aluminio, ¿sí? Después tenemos el cristal, que es un vidrio templado de grado fotovoltaico. Este vidrio tiene que tener alta transparencia y tiene que tener bajo contenido de hierro para que el coeficiente de transmisión óptica, para que la luz pase en la mayor cantidad posible hacia las celdas solares. Después tenemos el encapsulado, como ustedes lo pueden apreciar aquí, que es un material, digamos que polimérico transparente. Después tenemos las celdas solares, después tenemos el encapsulante y después tenemos la cubierta posterior y la caja de conexiones. Ya sabiendo cómo es esta arquitectura del módulo fotovoltaico, es que nosotros estamos hablando precisamente de esto, de la pérdida de adhesión entre esas capas. Cuando hay pérdida de adhesión entre cualquiera de las capas anteriores que ya les acabé de hablar, es porque hay precisamente eso, una delaminación, y eso se debe a la humedad y a las temperaturas a las que está sometido nuestro módulo fotovoltaico en el tiempo, ¿sí? Es un proceso de degradación que es natural, pero que, ojo, también depende mucho del proceso de fabricación del módulo fotovoltaico. Está un segundo proceso de degradación que se llama la decoloración. ¿Esa decoloración qué es? Pues como su nombre lo dice, es la pérdida de color. Cuando tú ves un panel solar que con el paso del tiempo se vuelve como amarillo o como medio blancuzco, es porque el encapsulante está perdiendo sus propiedades. Se está degradando el encapsulante. Ese encapsulante, que es como ese plástico que es el que le da flexibilidad al módulo por dentro, puede ser de diferentes materiales. Un material que en el caso del que nosotros vemos, en el material de frontal, es acetato de etilenvinilo, se llama EVA. Sí, ese es como el nombre usual que tiene. El EVA, ustedes lo van a conocer siempre, que tú le preguntes a un fabricante o a un distribuidor, tú le preguntas, bueno, ¿y de qué material es el encapsulante? La mayoría de veces él te va a decir que es de EVA o acetato de etilenvinilo. Eso es un material especial que tiene un mismo índice de refracción del vidrio. Eso en palabras sencillas simplemente es que las propiedades ópticas son similares a las del vidrio y hace que menos luz se refleje cuando entra al panel solar. Digamos porque lo que queremos es aumentar la cantidad de luz que el módulo está convirtiendo en electricidad, ¿sí? Pero también puede ser de otro material, como el polivinilbutirol, que es el PVB. Entonces, eso depende mucho del fabricante y de la marca y de la tecnología del módulo. Para módulos de integración arquitectónica se utiliza mucho ese material, ¿sí? Y en la parte posterior del módulo, en el encapsulante posterior, se utiliza mucho el fluoruro de polivinilo o PVF, también llamado Tedlar, y el PET, ¿sí? Son como capas sucesivas, son 3 capas sucesivas, que lo que hacen es que aíslan el módulo de que le entre agua,
de que le entre contaminantes del exterior, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son las causas de esta degradación? Cuando hay exposición a la radiación ultravioleta, cuando hay ingreso de humedad a altas temperaturas y se produce una coloración que reduce la transmisión óptica. Es decir, ese color que nosotros apreciamos en los módulos cuando va pasando los años, que es un color como amarillento o como blanquecino, ese color permite que más radiación se refleje cuando pasa por el módulo. Quiere decir que vamos a captar al final menos irradiación solar y convertirla en electricidad. Esto es lo que hace que finalmente se degrade con el paso del tiempo la potencia y que haya menos producción de electricidad con el paso del tiempo, ¿sí? Esos son dos mecanismos que hasta el momento. Vamos a ver un tercer mecanismo, es la degradación en la capa posterior del módulo. Esa degradación en la capa posterior se debe a la exposición de los rayos ultravioleta. Recuerden que la parte posterior del módulo usualmente es de color blanco, normalmente. Cuando tú ves un módulo fotovoltaico, lo ves por detrás, que es esta parte, es una parte blanca, es como un material especial blanco, ¿cierto? Que es un polímero, realmente son 3 capas de polímero. Y esto también se puede degradar, esta parte posterior. Y si se degrada es delicado porque también puede entrar agua al módulo y puede haber, digamos que, cambios en la parte de las propiedades eléctricas, ¿sí? ¿Cuáles son las causas de esa degradación de la capa posterior? Exposición a la radiación ultravioleta, ingreso de humedad a altas temperaturas, pudiendo llegar a quebrarse o despegarse y por lo tanto permitiendo formación de cortocircuitos. Que esto es algo importante. Aquí ya no entramos no solamente a la degradación, sino también a temas de seguridad. Tengan muy presente ustedes instaladores, ojo pues, todo el público, instaladores y distribuidores. Es muy importante que ustedes ofrezcan marcas de módulos que sean seguros con el paso del tiempo, porque se han visto incendios en los sistemas solares fotovoltaicos y esos incendios también pueden partir desde un módulo particular, desde un panel solar puede salir todo el incendio, que es algo muy importante. Y mucho cuidado, porque si ustedes le dan al cliente un módulo que tenga las garantías de seguridad, las certificaciones y que el proceso de fabricación sea automatizado, que tenga buenas garantías, ustedes van a proteger a su cliente con el paso del tiempo. Esto de lo que yo les estoy hablando, que puede producir cortocircuitos, es delicado y puede producir un incendio a final. Entonces, por eso es tan importante no irse tanto por el precio, porque yo sé que hay unos que sacrifican la calidad por el precio, pero mucho cuidado que debemos de garantizar la calidad por encima de todo y la seguridad para nuestros clientes, ¿sí? Ok, la corrosión, eso es otro mecanismo de degradación. Esta corrosión, pues obviamente es cuando las partes metálicas dentro del módulo comienzan a oxidarse, ¿cierto? Es un proceso de oxidación cuando hacen reacción química con el oxígeno. Usted lo puede ver a simple vista cuando los contactos se comienzan a poner marrones, con tipo color óxido. Y esto lo que hace es que se forman cortocircuitos en las células solares o en la interconexión de las celdas, por corrosión de los materiales, por migración de metales, etcétera. Eso es otro mecanismo de degradación. Rápidamente, otro mecanismo de degradación serían los puntos calientes. Los puntos calientes es cuando hay, en esa conexión de terminales, hay como defectos en las soldaduras, porque esas soldaduras se pueden hacer de diferentes formas, pero obviamente la idea es que la hagan un robot que esté, digamos, con todo automatizado. Y las causas de esos puntos calientes o de que esas soldaduras queden mal hechas son fallos de la resistencia en serie. También pueden producir quemaduras en la cubierta posterior del módulo. Entonces, miren que aquí estamos hablando de cosas muy complejas, aspectos que se deben de tener en cuenta cuando uno habla de módulos fotovoltaicos. La ciencia que hay detrás es demasiada. A mí me gusta mucho este tema porque yo soy científico, entonces me gusta mucho hablar de esto, pero ya tranquilos que ya vamos a pasar a la parte práctica. Esto es porque quiero dejar una buena fundamentación, no los quiero aburrir, quiero dejar una buena fundamentación de cuáles son las causas físicas que al final se notan en ese porcentaje de rendimiento, ¿sí? Y también otro mecanismo es el despegue de los contactos eléctricos. Ese despegue de los contactos eléctricos se produce principalmente por la entrada de la humedad en el módulo, es decir, cuando el agua está entrando al módulo solar fotovoltaico. Eso hace que los contactos metálicos que estén dentro se despeguen y pueda ocasionar también puntos calientes, etcétera, ¿sí? Hay otros mecanismos como las microfisuras, que en la conexión de terminales también se pueden ocasionar algunas microfisuras. ¿Y esto por qué se debe? Por ciclos de compresión y expansión térmica, causando
pérdidas de resistencia en serie, circuitos abiertos. ¿Esto por qué puede ser? Hay veces que hay huracanes sobre los módulos, o que hay tormentas, o que alguien se paró sobre el módulo o se arrodilló sobre el módulo, y esto se crea microfisuras o microfracturas en las celdas solares, y eso al final, ¿qué hace? Que hayan puntos calientes. En las fotografías térmicas lo vamos a ver después, y al final causa que el módulo produzca menos potencia que la nominal para la cual lo compramos. Y finalmente, el despegue de los contactos metálicos también se produce principalmente por la entrada de humedad en el módulo fotovoltaico, ¿sí? Básicamente, esa es la primera parte que les quería comentar, y bueno, esa es la respuesta a la primera pregunta. José, qué pena extenderme tanto. No te apures. Muchísimas gracias, Luis. Yo creo que es muy completo. Incluso acá nosotros tenemos unos paneles solares, y justo cuando tú estabas hablando de qué lo compone, pues yo estaba volteando a ver las características del panel que tengo acá atrás, ¿verdad? Porque hay una diversidad grandísima de paneles solares, y pues cada uno tiene sus características, ¿verdad? Diferentes. Aquí estoy viendo que tiene 12 busbars, y yo sé que pues eso tiene algo que ver con el beneficio también en la producción de un panel solar. Pues tenemos aquí algunas preguntas, ¿verdad, Andrea? Así es, tenemos algunas preguntas y saludos también, muchos saludos a Sergio Calderón, de donde nos estés escuchando. Gracias por sintonizarnos. También por ahí nos mandó saludos Miguel Ángel Chacón Muñoz, muchos saludos. Israel Sánchez también. Israel Sánchez también, muchos saludos, y tiene una preguntita. Dice, ¿ustedes fabrican sus propias celdas o quién es su proveedor confiable? Ok, bueno, muchas gracias por las preguntas, claro que sí. Nosotros no fabricamos celdas solares. Innova no fabrica celdas solares, fabrica módulos fotovoltaicos, pero nos aseguramos de que las celdas sean clase A. ¿Sí? Recordemos que hay celdas solares que son de calidad baja, calidad media y calidad alta. Nosotros solamente adquirimos celdas clase A, las mejores celdas que hay en el mercado, y para eso pues tenemos partners con diferentes marcas. Uno de los grandes socios que hemos tenido nosotros es LONGi, que es un líder mundial en fabricación de celdas solares. Y bueno, ya cuando uno habla de LONGi, pues obviamente ya la calidad está por encima, está por delante en cuanto a la celda solar. Pero también tenemos otros partners, eso solamente es un ejemplo. Algo muy importante, más allá de las celdas, un factor es la celda, pero otro factor también es cómo fabricamos el módulo, es decir, cómo ensamblamos esa celda, porque de nada nos serviría tener una celda clase A, la clase alta, si nosotros estamos con un proceso de automatización manual o semi-manual, ¿sí? Entonces, ¿esto qué significa? Que es muy importante que el fabricante tenga un proceso completamente automatizado. Innova Solar tiene un proceso de fabricación en la nube. Es un proceso que es de alta tecnología, completamente robotizado, por tecnología de fabricación en la nube, que hace que en ninguna parte del proceso intervenga la mano de un ser humano, ¿sí? Entonces es algo muy importante porque no solamente depende de la calidad de la celda, sino también del proceso de ensamble, como les acabo de comentar en este momento. Y muy bien, muchas gracias. Por ahí también tenemos otra preguntita de Saúl. Nos pregunta, ¿las garantías de hace 10 años te ofrecían lo mismo que las de hoy? Hace unos días fui a revisar una instalación con módulos de 235 watts de hace unos 10 u 11 años y los paneles estaban súper desgastados. Las celdas estaban amarillas y se observa por debajo del panel, se ve poroso. Ok, bueno, muchísimas gracias por la pregunta, Saúl. Claro que sí. Bueno, esto ha cambiado muchísimo. La tecnología va evolucionando cada vez más. Entre más va pasando el tiempo, hay más automatización de los procesos. Entiendo tu pregunta y se ve mucho en las instalaciones. Hace poco, justamente hace unas 2 semanas, que estaba dando una capacitación también a una empresa importante. Ellos mostraban unas imágenes de un sistema solar fotovoltaico de 5 años nomás, 5 años de antigüedad. Y ya se veían rasgos preocupantes en las imágenes, en las fotografías, y no solamente en la fotografía, sino en las imágenes térmicas.
Cuando se está haciendo mantenimiento, nosotros sabemos que hay unas cámaras termográficas que nos detectan cuáles son los puntos calientes de los módulos, cuáles son los puntos de temperatura. Entonces es algo muy importante saber estos mecanismos de degradación y cada vez aprender más del tema. Yo los invito a ustedes como instaladores que aprendan más del tema porque es un tema delicado. Las garantías cada vez son mejores. Nuestra marca, que es la marca Einova Solar Line, ofrece 15 años de garantía por defectos de fábrica, 15 años y por producto, ¿sí? 15 años de garantía. La gran cantidad de proveedores, de fabricantes, ofrecen 10 o 12 años de garantía. Einova Solar Line te está dando 15 años. Si te dan 15 años de garantía por defectos de fábrica, te están diciendo que los materiales y el proceso de producción es un proceso correcto, es un proceso de alta calidad. Y lo más importante, aquí muy importante, José, y es la garantía de producción energética, que es de lo que vamos a hablar a continuación, que es de 30 años y te responden a un 86% después del año 30, que esa es la parte más importante de la que vamos a hablar ahora. Muy bien, muchas gracias. Qué bueno que haces énfasis en ese detalle, Luis. Y hay otra pregunta de nuestro amigo Eduardo Vargas. Él pregunta, quiero suponer, ¿no?, que habla de los diodos de protección, ¿también es posible que se degraden con el paso del tiempo? Sí, efectivamente es posible que se degraden con el paso del tiempo. De hecho, hay fallas, ha habido fallas en muchos módulos por eso. Después de una tormenta eléctrica, por ejemplo, eso es un fallo usual. Cuando hay una tormenta eléctrica, esa tormenta eléctrica usualmente puede ocasionar que haya un daño en los diodos, específicamente en los módulos solares. Pero no solamente por la tormenta, sino también por defectos de fábrica, por los materiales de la fábrica. Hago hincapié siempre en eso. Y es muy importante que nosotros tengamos en cuenta de que se puede degradar también los diodos, o sea, se puede degradar el material encapsulante, se pueden degradar las celdas solares, si no son de buena calidad, si no hubo un proceso adecuado, se pueden degradar los contactos metálicos entre las celdas, se puede degradar el vidrio también, hasta la calidad del vidrio es importante aquí, se puede degradar el módulo, el marco del módulo, que va en aluminio anodizado normalmente, se puede degradar los diodos, todos esos materiales se pueden degradar. Y por eso es fundamental tener un proveedor de confianza que les esté dando la máxima garantía posible en materiales. Muy bien. Bueno, pues ya vimos en la pregunta anterior las causas físicas de la degradación. Ahora yo te quiero hacer una pregunta. ¿Qué nos puedes mencionar sobre la curva de degradación en el tiempo? Ok, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Ahora les voy a compartir pantalla para hablar un poco sobre esa curva de degradación en el tiempo, ¿sí? Voy a compartirles la pantalla. Entonces aquí vamos con nuestro equipo técnico que está haciendo una labor espectacular, ¿sí? Los felicito. Vamos a compartir pantalla para que ustedes vean un poco cómo es esto de la degradación de potencia. Ustedes pueden ver en mi pantalla, pueden ver en la pantalla en este momento, pueden apreciar una curva de degradación. A ver, algo muy importante, cuando vayan a comprar un panel solar fotovoltaico, la pregunta tradicional, y de esto hablamos, José, la vez pasada, ¿es Tier 1? Siempre la pregunta clásica ¿es Tier 1? Pero nunca te preguntan ni por las certificaciones, no te preguntan por la eficiencia y no te preguntan por la curva de degradación en el tiempo, que es más importante incluso que la eficiencia misma. ¿Por qué hago este énfasis? Porque hay un chip errado que de alguna forma está en el público de que asocian el Tier 1 como si fuera calidad. Ya lo dijimos en una capacitación pasada de hace un mes. Los que quieran verla pueden entrar al canal de YouTube de SolarMax Energía y pueden ver la capacitación ahí en la que hablamos específicamente de qué es Tier 1, qué significa Tier 1, que Tier 1 no es un laboratorio. Tier 1 no te habla de la calidad física, ni siquiera de la calidad de los materiales, ni la calidad del proceso de producción. Te hablas de bancabilidad, de qué tan banqueable ha sido una marca con el paso del tiempo. Vimos que es una lista que cambia cada 3 meses. Vimos que hay módulos de calidad premium que no están en la lista Tier 1. Entonces es algo muy importante. Y por eso a través de SolarMax queremos dar capacitaciones, queremos educarlos a ustedes para que ustedes también eduquen a sus clientes y expliquen que la primera pregunta cuando tú tengas de frente a una marca de módulos solares fotovoltaicos es primero, ¿qué tan sólida es la marca?
Esta marca de Innova Solar Line es una marca que viene de un grupo empresarial muy importante de Asia, más de 40 años en el mercado, más de 50 países con módulos solares de esta marca instalados, muchos gigawatts instalados a nivel mundial, más de 20 bancos respaldan la marca a nivel internacional y socios tan importantes como Foxconn, que Foxconn son los que fabrican las iPad y los iPhone, las Mac para Apple, ¿sí? De hecho, Innova Solar Line es parte de la rama solar de Foxconn. Es decir, si tú hablas de Mac, ¿cuál es el mejor computador que tú te puedes comprar? Bueno, a muchos nos gusta Mac, nos gusta los iPhone, ¿sí? El mejor celular. Esa misma calidad que ellos tienen en el proceso de producción para estos componentes, también la trasladan para su línea solar, que es la fábrica de los módulos solares fotovoltaicos e Innova Solar Line. Entonces, cuando a mí me preguntan, cuando hablamos de la reputación de una marca, siempre mira con qué empresas está aliada y qué es lo que ellos ofrecen, cuál es la solidez, si tienen una solidez financiera. Esa es la primera pregunta que tú como instalador solar deberías hacer a esto. Y la segunda pregunta, después de verificar la solidez de la marca, es ¿cuánto es la potencia? ¿Cuál es la curva de degradación de potencia en el tiempo de ese panel? Esa es la segunda pregunta que tú como instalador solar deberías hacerle a la persona que te está vendiendo el módulo fotovoltaico, que te muestre desde ya cuál es la curva de degradación de potencia. Y eso está en una parte de las hojas técnicas del módulo. Cuando tú compras el panel solar, hay una parte de la hoja técnica de hecho, este es el panel solar de Innova, de panel de 550 vatios. 550 vatios, que es un panel solar que ya está teniendo mucha recepción en el mercado mexicano porque es un panel, la calidad, la relación precio-beneficio es excelente, tiene buenos precios. Ahorita de pronto José les puede hablar un poco de eso, pero ahí en la hoja técnica, por ejemplo, esta es la hoja técnica de nuestro módulo de 550 vatios. A propósito, ya tenemos el de 600 vatios, ¿no? También. Pero esta es la de 550, que son los módulos que se están vendiendo bastante. Y yo les digo algo, si ustedes bajan en la ficha técnica de este módulo solar, van a encontrar esto, van a encontrar una gráfica de este tipo en cualquier marca. Cualquier marca te tiene que dar esto, te tiene que dar la curva de degradación en el tiempo. Esa curva de degradación en el tiempo, yo quiero que ustedes miren muy bien. En este eje dice los años de degradación en el tiempo. ¿Sí? Voy a aumentar un poquito el tamaño de la pantalla para que ustedes la vean mejor. Aquí ustedes pueden ver, me dicen que esto va hasta el año 30, hasta el año número 30. Y la garantía de potencia, mira lo que te dice este fabricante, que es Innova Solar Line, te dice que al año 30 te garantizan de que el módulo está produciendo mínimo el 83% de potencia con el que tú lo compraste originalmente, ¿sí? Todas las marcas tienen una tasa de degradación, pero hay algunas marcas que se degradan más que otras. En este caso te estoy mostrando a Innova Solar Line unos módulos de alta calidad por todo ese proceso que te mostré, que te garantizan que al año 30 se te degrada un 83% y al año 25 que te garantizan de que la producción de potencia es del 86%, del 86%. ¿Esto por qué hago hincapié? Porque la mayoría de fabricantes te van a mostrar una curva de degradación de potencia en la cual te garantizan que al año 25 no tienes 86%, porque si ustedes suben acá, más o menos nos da un 86%. Si suben acá al año 25, nos da como un 86%. No te dan un 86%, sino que te dan un 80%. En la garantía, la mayoría de fabricantes conocidos a nivel mundial dicen, te garantizamos 25 años de producción energética al 80% de producción hacia año 25. ¿Qué te dice Innova? ¿Qué te decimos nosotros? Te damos no 25 años de producción energética de garantía, sino 30 años de producción energética. No 25, sino 30. Primer aspecto importante. Segundo aspecto importante, no te dan 80%, sino que te dan 86% de producción energética al año 25. 6 puntos más, no 80, sino 86. 6 puntos más. Ustedes me dirán, bueno, ¿y eso qué significa con el paso del tiempo? Al final 6 puntos, eso no es nada. Muchos pueden pensar, pero mucho cuidado, que
ahorita vamos a pasar a la tercera parte de esta capacitación, que es el cálculo y cómo influye esos 6 puntos en el cálculo de la energía que al final va a producir el sistema y en cuánta rentabilidad va a tener tu proyecto para tu cliente, en el cálculo de la potencia de ese proyecto. Entonces, mucho cuidado que cuando hablamos de paneles, cuando tú compras un panel de 550 vatios, por ejemplo, de Innova, y si te compras otro de 550 vatios de otra marca, aunque sean de la misma potencia inicialmente hablando, con el paso de los años, los módulos de Innova se van a envejecer menos, se degradan menos, y eso nos va a influir al final en la rentabilidad del proyecto. Por eso es importante que ustedes, cuando cojan una hoja técnica, siempre vayan a la curva de degradación de potencia y analicen bien si les dan más que 80% al año 25 y si la garantía es de 30 años o de 25 años, que eso es algo muy importante. Bien, agradecemos muchísimo, Luis, porque precisamente yo estaba pensando en esa curva, ¿no? Y estaba viendo que inicia no en el 100%, sino que inicia el primer año en un porcentaje menor, ¿de acuerdo? Tenemos, pues, un comentario de MEPS, Montaje y Mantenimiento, dice: buen día, gracias por la charla sobre paneles solares. Una pregunta: ¿qué grado de anticorrosión usan en el aluminio de los marcos para los módulos? ¿Es grado marino? Gracias, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por la pregunta. Te cuento algo, mira. Esto se mide más allá que el grado más allá del grado del aluminio. Lo más importante es la certificación. Los módulos de Innova Solar Line están certificados para que tengan alto rendimiento y desempeño en ambientes corrosivos y de niebla salina, que eso es una certificación de UL y de IS que hay. Entonces, algo muy importante cuando tú te compras estos módulos es que preguntes por esa certificación. Si te dicen que tienen esa certificación, es porque los módulos sí cumplen con los estándares de ambiente de niebla salina, que son ambientes que están cercanos al mar, en los cuales los módulos, los marcos tienen alta tasa de corrosión. Entonces, afortunadamente nosotros contamos con estos certificados y por eso esta marca te está dando 15 años de garantía por defectos de fábrica. 15 años. Ya habíamos dicho que las otras marcas, cuando tú vayas a una ficha técnica, lo puedes corroborar por tú mismo. No nos gusta hablar de marcas, de otras marcas en general, simplemente hablamos de otras, no nos gusta hablar de una en específico. Pero cuando tú vayas a internet y busques la ficha técnica de otras marcas, te vas a dar cuenta de que te dan 10 años o 12 años de garantía. Que es algo muy importante por defectos de fábrica. Innova te da 15 años y eso al final, ¿qué significa? Que estamos seguros de la calidad de manufactura y ahí en esa calidad entra el aspecto de la corrosión. Obviamente porque la corrosión se tiene que disminuir al máximo para garantizar de que nuestros módulos duren mínimo 30 años de vida útil produciendo electricidad, como lo dice esta curva. Muy bien. Por ahí tenemos otra preguntita por parte de Miguel Ángel Chacón Muñoz. Dice: ¿cuáles son los rangos de potencia del módulo de Innova según los watts del par? Ok, bueno, tenemos rangos de potencia. Bueno, realmente Innova fabrica de dos tecnologías. Fabrica módulos de silicio policristalino y módulos de silicio monocristalino, ¿sí? En los policristalinos, las potencias están desde 280 watts, más o menos hasta 360 watts, los policristalinos. En los monocristalinos tenemos potencias más o menos desde los 350 watts hasta los 600 watts, ¿sí? En este momento nosotros estamos manejando un módulo que es excelente, que es el de 550 vatios. Ese de 550 vatios tiene también unas franjas de potencia, ¿estamos de acuerdo? Pero cuando ustedes vayan a comprar los módulos específicamente, les recomiendo que miren las hojas técnicas de cada una de esas referencias. Las celdas de las que nosotros estamos hablando, todos los módulos son de media celda, para garantizar de que el sombreado del módulo fotovoltaico, digamos que tiene poca influencia en la producción energética, ¿sí? Módulos de media celda. Los segundos son módulos con tecnología PERC, esa tecnología PERC nos implica que hay más calidad en el proceso de producción, es una tecnología interesante para garantizar esa producción energética con el paso del tiempo. Entonces les invito a que vean las hojas técnicas de los módulos
antes de que los vayan a comprar y verifiquen todos estos aspectos. Muy bien. Ahora sí, si bien es cierto, amigos, si ustedes necesitan o tienen curiosidad por algún módulo en específico o alguna potencia en específico, por favor, pónganse en contacto con un servidor para poderle hacer llegar. O si no es con un servidor, puede ponerse en contacto con su asesor que ya actualmente lo atiende, o puede dejar sus comentarios, su correo o su celular, su número, bueno, de preferencia su correo, ¿verdad? Para que no se comparta la información. Y nosotros le haríamos llegar las fichas técnicas correspondientes. Quiero agradecer a todas las personas que están haciendo preguntas y esperamos también sus comentarios. Aprovecho para saludarte, Miguel. Miguel Chacón es amigo de aquí de Chihuahua. Gracias por conectarte. Y también a Israel Sánchez, que nos sigue a través de la red social de YouTube desde Torreón. Entonces, yo sé que hay personas conectadas que no nada más están aquí en Chihuahua. Agradecemos que nos sigan a través de la República. Quiero invitarles a que sigan dejando sus comentarios, ¿no, Andrea? Sus comentarios y sus preguntas, porque pues viene la parte final del programa. Ahora sí, hablando en términos generales, pues, ¿cómo calculamos el término del ahorro? O sea, si bien es cierto el tema es degradación de potencia, ¿qué importante es eso para la rentabilidad de los proyectos? Bien, hablamos de rentabilidad, hablamos de que el cliente va a tener un retorno de inversión rápido, hablamos de que incluso el instalador, pues tiene que haber una relación costo-beneficio. Entonces, ayúdanos por favor con eso. Perfecto, ok, muy bien. Bueno, muchísimas gracias por esto. Está la parte clave aquí, porque es donde se materializan estos conceptos y se vuelve algo real, ¿sí? Se vuelve algo real en cuanto a, al final, ¿esto qué significa? ¿Qué significa la tasa de degradación? ¿Qué significa que el módulo tenga más garantía? ¿Qué es lo que significa al final para nuestro cliente? ¿Qué es lo que significa eso en dinero? Porque al final el argumento que los instaladores utilizan para vender los módulos solares es ahorran tu factura. Ese es el argumento que estamos haciendo, ¿no? Siempre nuestros es en cuánto tiempo tú recuperas esa inversión y cuánto es el ahorro que vas a tener, ¿no? Entonces, eso al final se tiene que ver reflejado en dinero, o si no, se queda esto en algo muy abstracto y no queremos que se quede en algo abstracto, ¿cierto? Entonces, vamos a aterrizar este concepto ya. Yo tengo abierto una hoja de Excel en este momento para explicarles un poco cómo es ese cálculo, pero les podemos también pasar la plantilla de esta hoja de Excel a los que estén interesados, a los que se hayan inscrito en el webinar. Les podemos pasar la plantilla para que ustedes hagan su cálculo dependiendo de lo que dice la hoja técnica del módulo que tú vayas a comprar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, quiero que hagamos un ejercicio de cuánta energía se podría producir por un sistema fotovoltaico de 2 kilovatios. Aquí ustedes lo pueden ver. Aquí están los términos de los que vamos a hablar en este momento. Déjenme, ya les muestro. Entonces, aquí están, como ustedes lo pueden apreciar, está la potencia pico, está la potencia, digamos, del proyecto. Digamos que tú vayas a instalar en una casa un proyecto de 2 kilovatios, o sea, 2.000 vatios en total, supongamos. Es un proyecto pequeño. Y ese proyecto, quieres comprar paneles para suplir esa potencia, ¿no? Una potencia de 2.000 vatios o 2 kilovatios. Tienes que en esa ciudad hay unas horas de sol pico, ¿sí? Recordemos que las horas de sol pico simplemente es la irradiación solar diaria, en promedio, que hay en ese lugar. Y quiero que ustedes en los comentarios nos digan desde en qué ciudades están conectados y nos digan más o menos cuántas son las horas de sol pico en ese lugar, ¿sí? Porque quiero que por favor ustedes también interaccionen y que hagamos también el ejercicio. Yo aquí puse el ejercicio para un lugar de México que tenga 4.5 horas de sol pico. 4.5 horas de sol pico, pero yo sé que hay sitios de México donde hay más, 5 más horas de sol pico, ¿sí? Al día. Recordemos que las horas de sol pico son cómo convertimos esas 10, 12 horas, 14 horas de sol, cómo las pasamos, cómo las convertimos a horas equivalentes de radiación a 1000 watts sobre metro cuadrado, ¿sí? Entonces aquí vamos a hacer el ejercicio como si fueran 4.5 horas de sol pico en el lugar. Y vamos a hablar como si el rendimiento del sistema fotovoltaico fuera del 80%. Todos sabemos que en todos los sistemas solares hay pérdidas por diferentes factores. Hay pérdidas
en el cableado, pérdidas por la eficiencia del inversor, por la eficiencia de los módulos fotovoltaicos, por temperatura, pérdidas por sombreado, pérdidas por reflexión de la radiación. Hay muchas pérdidas en un sistema solar fotovoltaico y más o menos lo que se estipula es que un sistema solar fotovoltaico bien diseñado debería de tener máximo un 20% de pérdidas. Y por eso nosotros trabajamos con un factor de seguridad, más o menos para que lo tengamos en cuenta, de un factor de rendimiento de 0.8. Este 0.8, ¿qué significa? Que vamos a suponer como si las pérdidas globales en el sistema fueran del 20%, pero eso puede variar. Algunos le ponen un punto 0.75, otros le ponen en 0.7, dependiendo del lugar, etcétera. De hecho, en las tesis de uno de mis doctorados que hice en Europa, realizamos un modelo matemático validado por la NASA, en la cual, dependiendo de la latitud de la ciudad, dependiendo de la temperatura ambiente de la ciudad, de la inclinación del panel solar y de la orientación del panel solar, podemos calcular el rendimiento con una alta tasa de precisión, ¿sí? Ese rendimiento en inglés se llama el performance ratio, y el performance ratio lo utilizan los software de predicción de energía, como el PVSys, PVWAS, Helioscope, etcétera. Tienen esos modelos matemáticos y nosotros lo que hicimos fue un modelo matemático basado en ecuaciones astronómicas y datos de la NASA, y fue completamente validado con instituciones de Estados Unidos. Entonces, pero para no complicarnos mucho, simplemente supongamos que es de un 80%. Supongamos que el rendimiento del sistema es de un 80%, es decir, que ese rendimiento tiene un factor de 0.8. Entonces, estamos viendo que para calcular la energía tenemos tres factores en esta ecuación, como ustedes lo pueden ver ahí. La energía del sistema se calcula multiplicando las horas de sol pico que hay en ese lugar por la potencia solar instalada ahí y por el rendimiento del sistema solar. Esa es la ecuación básica para calcular la energía de un sistema fotovoltaico conectado a la red. Y nosotros con esto, pues simplemente podemos hacer el cálculo. Entonces aquí vamos a suponer que la potencia a instalar es de 2000 watts, las horas pico es de 4.5 horas, que depende de la radiación del lugar. Y aquí ya está alguien hablando y dice que sacarla al promedio son 5 horas de sol pico. Bueno, qué bien que ya por lo menos uno se animó a decir cuánto es la potencia, cuánto es las horas de sol en ese lugar, y el rendimiento solar, que es de 0.8. Ok, entonces aquí ya vamos a entrar a algo muy importante que quiero que me presten muchísima atención, y es que vamos a calcular la energía. Entonces, simplemente si multiplicamos 2000 por 4.5 por 0.8, que sería en el año 1, ¿cuánta energía se va a producir? Vamos a suponer que suponer que son 2000 watts. Lo vamos a multiplicar esa potencia por las horas de sol pico, que son 4.5, y por el factor de rendimiento, que es 0.8. Y eso nos da la energía que produce el sistema, escúchenme muy bien, al día, ¿sí? Al día. Y esto, pues obviamente lo tendríamos que multiplicar por 30 para calcular la temperatura, la energía mensual, y por 365 para calcular la energía al año. Yo lo voy a multiplicar entonces por 365, porque recordemos que las horas de sol pico, esas 4 horas de sol pico son al día. Hay que multiplicarlo entonces por 365, que esta sería el factor que habría que aumentarle en esta ecuación. Si es en un mes, lo multiplicamos por 30, y si es al año, lo multiplicamos por 365. Y aquí nos da la producción, que la producción en este caso son de 2.6 megawatts al año, ¿sí? Más o menos para que tengan una idea. Esta sería como la producción energética de nuestro sistema, para que lo tengamos muy, muy en cuenta. A esta ecuación, si nosotros si queremos expresar esta energía en kilovatios, lo vamos a dividir entre 1000 para que al final pues nos quede la energía en kilovatios, ¿sí? Ahí está. Entonces, en este momento, si nosotros hacemos como un cálculo más o menos de cuánta energía se produce por este sistema fotovoltaico, nos daría como unos 2.628 kilovatios de energía por una potencia instalada de 2 kilovatios, ¿sí? Más o menos, para que tengamos una idea. ¿Y ustedes cómo pueden hacer digamos que el cálculo, digamos así, de una forma muy sencilla? Si tú tienes un sistema de 2000 vatios, pues
si le corres 3 comas hacia la izquierda, o sea, si lo divides entre 1000, nos da 2 kilovatios. Esos 2 kilovatios, si tú los multiplicas por 4.5, te da 9 kilovatio hora, que serían si lo multiplicas por 4.5, te da 9 kilovatio hora. Y esos 9 los puedes multiplicar de alguna forma por 365, ¿sí? Y si tú multiplicas 9 por 365, te va a dar aproximadamente 3000 y algo, ¿sí? Entonces, miran que, y ya con el factor de rendimiento, pues que es 0.8, te va a dar menos de 3000. Por eso es que de ahí de donde sale este número de 2628. Ahora vamos a calcular, este es el cálculo para el año número 1, ojo pues. Ahora vamos a calcular la energía producida para el año número 2. ¿Cómo la calculamos para el año número 2? Pues va a ser la energía calculada en el año 1 y la vamos a multiplicar por un factor, ¿sí? Ese factor que lo vamos a multiplicar nos va a salir de la tasa de degradación del módulo fotovoltaico. Es decir, según el fabricante que nosotros tengamos, va a tener una tasa de degradación que va a ser mayor o menor, ¿sí? ¿Cómo se calcula esa tasa de degradación? Entonces vamos a suponer que tenemos un fabricante que nos dice que nos garantiza en 25 años nos garantiza un 80%, ¿sí? Vamos a suponer. Entonces, si tenemos un fabricante que dice que en 25 años nos garantiza un 80%, que eso es lo que hacen la mayoría de los fabricantes de módulos tradicionales, lo que vamos a hacer es que para calcular este factor lo que está diciendo es que ellos pierden 20% en 25 años. Vamos a mirar entonces cuánto por ciento pierden, cuánto por ciento pierden anual. Eso lo que significa es que cada año pierden 0.8% de potencia, esos módulos, aproximadamente, ¿sí? Aproximadamente. Entonces, cuando tú tengas un fabricante que te dice que te garantiza 25 años a un 80%, quiere decir que anualmente ese módulo pierde en promedio 0.8% de potencia, ¿sí? Ahora, vamos a hacer el mismo procedimiento. Esto recuerden que simplemente salió de dividir esos 20 puntos que perdió entre 25 años. Ahora vamos a mirar cuánto sería este factor si es un fabricante que te garantiza a los 25 años, o más bien hagamos al año 30, en 30 años, que te garantice un 83% como los módulos de Innova, ¿sí? Recordemos que cuando hablamos de 83% al año 30, es lo mismo que decir 86% al año 25. Son 6 puntos más que el año 25, ¿sí? Pero entonces simplemente lo que hacemos nosotros aquí simplemente es dividir lo que perdió el módulo, que sería 17 puntos de porcentaje. Entonces dividimos ese 17, que fue lo que perdió, entre los 30 años de la garantía, ¿no? De producción energética. Y eso nos da aproximadamente un 0.56% de degradación. Sí, vamos a poner esto a una menor tasa decimal. Sí, déjenme aquí. Ok. Y como ustedes se pueden dar cuenta, entonces hay una tasa de degradación de un módulo con respecto al otro, ¿cierto? Estos factores de degradación, yo quiero que los entendamos muy bien. Y es lo siguiente, lo que significa es que los módulos solares de Innova Solar Line, si ustedes hacen una conversión por porcentaje, si el 0,8 es un 100%, un 0.6% es un 75% menos. Lo que significa esto es que los módulos de Innova van a durar entre un 20%, se van a degradar, perdón, entre un 20 y un 30% más lento que los módulos tradicionales. Eso es lo que significan palabras sencillas, ¿no? Entre un 20 y un 30% se degradan más lentamente que un módulo de cualquier otra marca, ¿sí? Entonces, estos factores, ¿para qué nos van a servir? Pues nos van a servir simplemente para que nosotros podamos hacer el cálculo de la energía producida. Porque a esta energía en el segundo año tenemos que quitarle el 0.8% de potencia que hay. Entonces, en este caso, para calcular la energía en el segundo año, lo que hacemos es que cogemos la energía en el primer año, que sería esta que ustedes ven aquí, y la vamos a multiplicar por ese factor
de pérdida, ¿cierto? ¿Cómo lo vamos a multiplicar? Vamos a coger 1 y le vamos a restar, vamos a cogerlo así, a 1, le vamos a restar este factor, que sería de aquí, este 0.8, ¿sí? Este 0.8, déjenme aquí, yo lo pongo 0,8, pero ese 0.8 está en porcentaje, entonces lo vamos a dividir entre 100, que eso en aspectos prácticos, para pasar este porcentaje a un factor fraccionario, habría que dividirlo entre 100, y aquí me queda la energía producida en el año 2, para esa marca de panel solar, ¿sí? Que en este caso sería de 2000, mira que en el primer año se produce 2.628, en el segundo año se va a producir 2.606, mira que bajó más o menos 20 puntos, un poquito más de 20 kilovatios en el segundo año, la producción de energía. ¿Y cómo va a ser el cálculo para el siguiente año? Pues va a ser lo mismo, ¿sí? Va a ser simplemente, si yo arrastro la celda, va a ser el año anterior y lo multiplico por 1 menos 0.8 dividido entre 100 y ahí me dan el año 3. Mira que en el año 3 baja de 2.606 a 2.586, ya bajó todavía más, ¿sí? Bajó más de aproximadamente unos 20, más o menos, 86, sí, más o menos 20, siguió bajando, 30, casi 30 kilovatios perdió en el año 30 respecto al año 1, y aquí lo mismo para el año 4, 5, 6 y 7, arrastramos las columnas, ¿sí? Como ustedes se pueden dar cuenta, y aquí, al arrastrar las columnas, miren lo que está pasando, yo quiero que se den cuenta, al año 10, aquí ya lo tenemos al año 10, ¿sí? Aquí ya lo tenemos al año 10, como ustedes se pueden dar cuenta, en estas cifras, ¿sí? Déjenme, yo aquí les oculto los decimales para que lo puedan ver mejor. Miren lo que está pasando. Miren lo que está pasando. A lo largo de los años, lo que estamos viendo es que se está produciendo menos potencia. Pasó de 2.628, 2.607, 2.586, 2.565 y en el año 10 ya estamos produciendo anualmente 2.445. Si tú lo comparas con el año 1, que eran 2.628, es muy diferente, ¿sí? Eso es en los 10 años, ¿estamos de acuerdo? Ahora, si nosotros replicamos este comportamiento, hasta el año 25, ¿sí? Déjenme, yo lo voy a reducir un poco más, ¿sí? Si lo replicamos hasta el año 25, entonces nos vamos a dar cuenta de lo siguiente, ¿sí? Déjenme, yo aquí pongo las celdas más para que se puedan ver mejor. Sí, pero yo quiero que al final ustedes vean qué es lo que va a suceder si nosotros extrapolamos esto, bueno, no al año 25, sino al año 30, ¿sí? Entonces vamos a copiar estas celdas aquí. Miren que lo estamos haciendo en tiempo real para que ustedes vean esto en cualquier persona que tenga un computador, lo puede también hacer ahí, ¿cierto? Aquí tenemos que este sería el año 16, este sería el año 17. Vamos a seguir, ya vamos a terminar, no se preocupen que ya vamos a llegar a la conclusión, que es a la que queremos nosotros llegar. Y bueno, va a ser algo muy importante, y es lo siguiente. Nosotros aquí tenemos entonces 2.348, y a este número vamos a hacerle la misma operación, ¿sí? Y al final, miren que al final del año 30, el módulo ya no me está produciendo 2.628, sino que está produciendo 2.098, ¿sí? Miren que ya está muy diferente, se están perdiendo casi 600 vatios al año 30, ¿estamos de acuerdo? Eso es la energía producida en total, ¿sí? Cada año. Ahora, si tú quieres hacer la energía total, ¿sí? La energía total, entonces simplemente lo que hacemos es que sumamos aquí, ¿sí? Vamos aquí a totalizar, totales, vamos a sumar estas filas, las vamos a sumar aquí, ¿sí? Vamos a sumar estas, déjenme yo aquí, vuelvo y les digo, esta plantilla yo se las puedo enviar para que ustedes la utilicen después y para que ustedes hagan los cálculos a sus clientes de una forma bien tranquila, ¿sí? Ok, y aquí vamos a sumar también esta. Hasta el año, miren que aquí tomamos desde el año 1 hasta el 15 y desde el año 15 hasta el año 30, ¿sí? Ok. Aquí, bueno, como me están diciendo, en el año 16 también hay pérdida, sí, claro, correcto. Tienes toda la razón. Sería, déjenme, ya les digo exactamente cuánto sería.
Esto sería de la siguiente forma, ¿sí? Para hacer la corrección que me está diciendo alguien del público, que me parece muy acertada, la corrección de que en el año 16 también se pierde. Y aquí vamos a poner, en el año 16 es este factor multiplicado por esto. O sea, ya quedó en el año 16 para que lo tengamos en cuenta. Muy bien, muchísimas gracias al público. Qué bueno que estén despiertos. Eso nos va a dar justamente una pérdida mayor, ¿no? Pues nos ayuda para el ejercicio. Al final, estos son los totales después del año 15 y después del año 30. Y al final, la energía total producida por este sistema, pues va a ser la suma de estas dos columnas, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces déjenme, yo aquí ya les muestro. Esto es igual a la suma. Esto es igual a la suma de esta columna, ¿cierto? Con esta otra columna, con esta otra celda, ¿sí? Y aquí me da, esta es la energía total producida por el sistema solar fotovoltaico, ¿cierto? Al final, ¿cómo la vamos a tener? ¿Sí? 70.342 a lo largo de los 30 años. Entonces ahora vamos a hacer el ejercicio, para que lo veamos bien, por favor. Vamos a hacer el ejercicio con una marca que sea Innova Solar Line, ¿sí? Con la marca de Innova, que es la que nosotros les estamos proponiendo a ustedes, que tiene una tasa de degradación menor que la de la mayoría de las marcas. Vamos a hacer el mismo ejercicio para que ustedes vean en tiempo real cuánto es la energía que se va a producir con los módulos de Innova Solar Line con estas características que se tienen, ¿sí? Entonces, para eso empezamos con el mismo proceso de cálculo, ¿sí? Vamos a empezar con el mismo proceso de cálculo que hicimos aquí arriba, que es multiplicar la potencia. Vamos a ponerla acá. Multiplicamos la potencia por la potencia, que son 2.000 por 4.5 horas por el factor de rendimiento. Y vamos a lo mismo, vamos a calcular, esto sería en el año 1. En el año 1 pues sería la misma cantidad. Pero en el año 2 ya recuerden que el factor de degradación ya no es 0.8, sino 0.6 para Innova, ¿sí? Realmente es 0,56. Entonces aquí vamos a ponerle 0,56, que ese es el factor real. Y aquí ya, obviamente, lo que vamos a ver es que en el segundo año, los módulos de Innova van a producir no 2.607, que es cualquier otro fabricante, sino 2.613. Miren muy bien, ya produjo más en el segundo año. Y si arrastramos esto hasta el año número 15, nos va a dar, pues, obviamente, un factor diferente. Al año 15 no va a estar produciendo 2.348, sino 2.429, ¿sí ven la diferencia? Y a este año también, vamos a poner aquí, al año 16, lo actualizamos y lo corremos hasta el año 30. Y al final, señoras y señores, yo quiero que miremos, comparemos este fabricante tradicional con el fabricante de Innova. El fabricante de Innova, el fabricante tradicional, al final en la vida útil, en los 30 años, produce 70.300 kilovatios-hora, mientras que el módulo de Innova produce 78.000 kilovatios-hora. Eso es lo que significa, si ustedes lo pasan a términos de porcentaje y a términos de dinero, es más de un 10% de producción adicional en el año 30. Quiere decir, en otras palabras, en palabras muy sencillas, yo quiero saber en México, no sé si de pronto alguno de ustedes me ayuda, ¿cuánto vale el kilovatio hora? ¿Cuánto es el costo de un kilovatio hora en México? Sí, para ya finalizar esto en términos de costos, ¿sí? En términos de ahorro. ¿Sí? Perdón, Luis, aprovechando que en lo que nos dicen nuestros amigos el precio, ahí en las columnas del 16 al 30 se pusieron en 0. Ah, ok. Muchas gracias. Entonces ahí yo creo que déjame ya. Sí, se tiene que correr bien la fórmula, ¿no? Sí. Pero, sí. Para que tengas los datos correctos. Ahí, pues mientras ahí Luis hace la corrección, ahí si alguien quiere cooperar, ya sea en Monterrey, Tlaxcala, Oaxaca, o en cualquier lugar, quiera dejar ahí el costo por watt, ¿verdad? ¿Cuánto es el costo por watt para que hagamos el ejercicio de algún lugar? Lo podemos hacer, ¿no? Muy bien. Ok. ¿Quiénes más quieren aportar ahí ese dato que nos está diciendo José?
Dice Saúl Velasco, dice 3.8 pesos en tarifa comercial PDVT, que es de baja tensión, es en Chihuahua. ¿Cuántos pesos? 3.8 pesos. 3.8 pesos. En tarifa comercial PDVT. Ok. 3.8 pesos. Eso sería en kilovatio hora, ¿no? Sí. Entonces esto sería igual a 3.8 por 3.8 por este valor, por la energía producida, ¿cierto? Ese sería los pesos, ¿no? Vamos a ponerle aquí a moneda. Para que lo miren bien. Toda esta plantilla se las podemos poner para que ustedes... esto al final da 267.300 pesos de producción energética, ¿sí? Y eso es para otra marca. Y para Einova, algo muy importante, para Einova sería ya no este valor de aquí, sino que sería este valor de acá. Déjenme ya les... Ok, perfecto. Entonces ahí está, en este momento ya se está viendo bien. Okay. Aquí podemos ver... Puedes poner el logo blanco ahí a lo mejor. Sí, exacto. Sí, vamos a mirar cómo es que es. Entonces, vean, como ustedes se están dando cuenta, aquí como conclusión, miren que cada año, como ustedes se pueden dar cuenta, cada año, desde el año 1 hasta el año 15, digamos que una marca tradicional produce 2.348. La marca de Einova en el año 15 produce 2.429, ¿cierto? En el año 30, un fabricante tradicional produce 2.082, mientras que la de marca Einova 2.233, ¿sí? Estamos viendo que es diferente. Y al final, la producción total sería 70.342 y para Einova 72.761, ¿cierto? O sea, al final en pesos, miren que la diferencia en pesos estamos hablando de que, vamos a poner aquí ¿cuál sería la ganancia, no? La ganancia sería igual a restar estas dos, ¿no? Entonces sería igual a menos esto, ¿sí? Pues para este sistemita serían 9.190 pesos, pero para este sistema pequeño, ¿no? Una ganancia de 9.190 pesos, que eso al final, pues obviamente es algo muy interesante, que al final nos va a permitir un ahorro. Ahora, la pregunta aquí sería, bueno, y si no tengo un sistema de 200 kilovatios, sino de 100, pues entonces ya multiplica esto. Si tengo uno de 500 kilovatios, multiplica esto. Y esto al final va a ser una cantidad de pesos impresionantes que nuestro cliente va a ahorrarse a lo largo de la vida útil del sistema solar fotovoltaico, ¿sí? Esta plantilla se las vamos a hacer llegar a ustedes para que ustedes hagan sus ejercicios. Pero aquí digamos que con lo que queremos nosotros concluir es lo siguiente. Es que esos 6 puntos de potencia que nosotros estamos hablando, al final para el cliente se va a traducir en pesos. Al final en pesos. Esto no sé cuántos en pesos, si hacemos la conversión en dólares, no sé cuántos dólares son usualmente, ¿cierto? Pero si son sistemas más grandes, esto es un sistema pequeño, si es un sistema grande, vamos a garantizar al cliente un ahorro de miles de pesos, de muchos cientos de miles de pesos, si pone los módulos con mayor porcentaje de potencia, ¿sí? Y si ponemos módulos, con menor porcentaje de degradación de potencia, ¿sí? Entonces, digamos que esas son las cuentas que usualmente se hacen. Eso es lo que queríamos, digamos, nosotros compartir con ustedes, que vean que es algo muy interesante y que definitivamente nosotros tenemos que garantizar a nuestros clientes calidad, ¿cierto? ¿Cómo garantizamos a los clientes calidad? Pues teniendo en cuenta las hojas técnicas de los módulos,
fotovoltaicos, ¿sí? Entonces, no sé si de pronto José, habrá alguna pregunta para que tú nos digas allí Pues muchas gracias a todos los que nos han estado escribiendo, perdón. Por ahí tenemos una pregunta arribita de Miguel Ángel Chacón. Dice, ¿puedes explicar qué es potencia real, potencia reactiva y potencia aparente? ¿En el futuro harán alguna capacitación? Ok, bueno, perfecto, excelente. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Bueno, sí, realmente la mejor analogía para explicar la potencia real, potencia aparente y la potencia activa es cuando tú vas a tomar una cerveza. ¿Sí? Esa es la mejor forma de explicarlo, ¿no? Entonces, cuando tú vas a una parte y pides un vaso de cerveza, eso te la dejo como tarea la próxima vez que vayas a compartir una cerveza. Usualmente te van a servir en el negocio y te van a poner una espumita ahí encima de la cerveza, ¿no? Depende de la persona que te atiende, te va a poner o más espuma o menos espuma, ¿no? Entonces, no sé si tú sabías que la espuma, pues la espuma no es cerveza como tal real. Tú esperas es que te den cerveza, que la mayoría de parte del vaso sea cerveza, ¿no? No que sea espuma, ¿no? Entonces, a eso, ¿por qué lo explicamos de esa forma jocosa? Porque la potencia real y la potencia aparente justamente es esa analogía, ¿no? La potencia real es la parte de cerveza como tal, o sea, la que tú estás pagando. Tú cuando vas a pagar por la cerveza, estás pagando es por la cerveza que tú te vas a tomar. En el caso de los sistemas solares fotovoltaicos, vas a pagar es por la energía que tú te vas a consumir en la realidad. O sea, cuánta energía te sirvió para alimentar tus cargas, tus luminarias, tus aparatos, etcétera, ¿no? En cambio, cuando tú vas a comprar la cerveza, pues también quieres pagar por la cerveza que te vas a tomar, el líquido, no la espuma. Entonces esa sería la potencia real, la que te consumes. La potencia aparente es similar a la cerveza aparente. Tú aparentemente te estás tomando esa parte de cerveza, pero eso es pura espuma. Y lo mismo es la potencia aparente. Es potencia que utilizan los motores, por ejemplo, que utilizan una potencia para crear los campos magnéticos y que ese eje de ese motor cree esos campos y puedan rodar. Entonces, cuando hay fábricas que utilizan motores, cargas inductivas, eso se le llama las cargas inductivas, las cargas reactivas, que es cuando utilizan capacitores, esa energía gastada ahí no es energía que tú estás aprovechando realmente, porque es energía que se gasta en la producción del movimiento o de cómo operan esos aparatos. Aquí esa sería la potencia aparente y esa potencia tú no te la gastas en la realidad, por eso se llama aparente. Lo mismo que la espuma, tú en la realidad pues no te estás bebiendo la espuma, ¿no? Esa espuma queda ahí al final, pero tú pagas por una cerveza. Cuando tú pagas por una cerveza estás pagando por las dos potencias, por la potencia real y por la potencia aparente, que sería la potencia total o la potencia activa. Entonces esa sería como una explicación sencilla y sí podemos dar una capacitación más adelante del asunto, pero digamos que esta es una explicación un poco muy coloquial, ¿no? Digamos que a nivel básico, eso tiene que ver con matemáticas, con triángulos de potencia, con otras cosas, pero bueno, no quiero aburrirlos. Perfecto. También queremos recordarles que todas las personas que quieran adquirir las fichas técnicas deben dejar su correo escrito en los comentarios, ya sea de YouTube o de Facebook, y te agradecemos mucho. Ha habido mucha información de provecho. ¿Tú qué opinas, José? Sí, muchísimas gracias, Luis. De hecho, decía Eduardo Vargas por ahí, a esto que acabas de explicar se le conoce como factor de potencia, ¿verdad? Coloquialmente utilizado en el área de los instaladores, ¿verdad? Muchísimas gracias, Luis, porque sin duda alguna esta información que nos acabas de compartir viene a ser parteaguas porque los instaladores, los integradores, los distribuidores, incluso nosotros, los mayoristas, pues queremos ofrecer un producto de calidad, ¿de acuerdo? Y el cliente final se merece un producto de calidad. Entonces, qué bueno que nosotros podamos compartir esta información que sin duda alguna va a ser de mucha relevancia o es ya de relevancia para los instaladores, para que lo tomen en cuenta, ¿verdad? Porque ya si bien es cierto, nos acabas de dar tips de cómo identificar en una ficha técnica algunos puntos importantes, relevantes
al momento de tomar una decisión de proponer un panel. ¿De acuerdo? Creemos, sí, veo que están colocando ahí los comentarios de que compartamos la información. Les recuerdo también que esta presentación queda grabada en nuestro canal de YouTube, también queda pues guardado en nuestros medios digitales de Facebook, para que también se echen un clavado ahí y puedan pues también revisar otra vez la transmisión si les quedó alguna duda, ¿de acuerdo? No sé si hay alguna otra duda, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Sí. Mientras dicen las preguntas, de pronto si queda faltando una, José, así para finalizar, una conclusión así ya tangible. Cuando tú hagas el cálculo de la potencia, tú le puedes decir al cliente tranquilamente que si él instala los módulos de EINOVA que tienen menor tasa de degradación, se está echando cientos o miles de dólares a su bolsillo, ¿sí? Entonces eso al final es el mensaje que les queremos dejar a ustedes. ¿Eso qué significa para el cliente? Se está echando más dinero al bolsillo por todas las facturas que se va a ahorrar a lo largo de su vida útil del sistema de 30 años. Entonces, al final, esa es la diferencia entre comprar una marca X o la marca de Innova Solar Line. Y también la garantía de 15 años, recuerden, por defectos de fábrica, que es diferente a la de 10 o 12 años de los otros fabricantes, y la garantía de 30 años de producción energética, que es diferente a la de 25 años. Esa es como la conclusión que les queríamos dejar a ustedes, ¿sí? Qué pena si de pronto los enredamos un poco con los cálculos, pero bueno, queríamos hacerlo en tiempo real, ¿no? Para que vean que las cosas... Así es, vale mucho la pena, la verdad, que pudimos hacer como esos cálculos, que pudimos revisar esta información, porque así ya tenemos como que algo más concreto para poder ahorrar en nuestros proyectos. Y pues no sé, ¿qué más quieres agregar? Bueno, hay una pregunta de parte de nuestro compañero MEPS, montaje, mantenimiento. Dice, dentro de las pérdidas también se cuenta la caída de tensión y que en corriente directa se maneja un 25%, ¿es correcto? Exacto, sí, bueno, lo que dices es completamente correcto. Hay que también tener en cuenta otras caídas, por ejemplo, de tensión. Usualmente esa caída de tensión y esa caída de tensión que hay, no solamente la caída de tensión, sino también las pérdidas en el inversor, las pérdidas por temperatura. Si es una ciudad en la que hace más calor que otra, las pérdidas son diferentes. Recuerden muy bien que los módulos fotovoltaicos son muy sensibles a la temperatura. Hay muchos factores de pérdida desde el punto de vista de la física, ¿sí? El ejercicio que hemos hecho es un ejercicio, digamos que como una primera aproximación. Ya si uno quiere hacer un ejercicio más profesional, les recomiendo utilizar un software, porque el software ya puede discriminar por la temperatura de la ciudad. Bueno, los que les gusten más las matemáticas, les recomiendo leer mi tesis doctoral, la tesis de doctorado, y también hay una publicación científica. Entonces, pueden utilizar las ecuaciones, pero los que simplemente quieren hacer algo rápido y práctico, pues utilicen un software, que el software te va a dar mejor estimación y tú puedes ingresar automáticamente ese porcentaje de degradación de los módulos. Porque indistintivamente el mayor actor fundamental para la producción de energética es los módulos fotovoltaicos. ¿Cuánta energía nos van a generar los módulos? ¿Sí? Y los otros tipos de pérdidas están incluidas en el performance ratio, o que también les llamamos en el rendimiento, que hoy para efectos de facilidad lo trabajamos como un 80%, pero detrás de eso hay toda una ciencia que es de matemáticas y de estimaciones, de modelos teóricos, meteorológicos, muchas cosas, pero digamos que esa es como la conclusión. Los que quieran saber un poco más pueden leer mi tesis doctoral. Muy bien, nos las compartes, por favor, a todos los científicos que se les facilita toda esa información, por favor, acérquense con nosotros, le haremos llegar la tesis doctoral de Luis Fernando. También tenemos unos comentarios ahí. Francisco Calleja nos dice... Sí, claro. Francisco Calleja nos comenta: felicidades, excelente capacitación y opción de módulos para considerar en nuestras instalaciones fotovoltaicas. Muchas gracias. Así es una excelente opción para considerar para todos los instaladores, por los ahorros, pero también por la calidad. Y hay otro comentario por ahí de Saúl Velasco. Dice: un mal FP trae muchos problemas para un sistema fotovoltaico. Sí, que será de potencia, ¿no?
factor de potencia. Sí, el factor de potencia, en analogía con la cerveza nos dice como cuál es el nivel de líquido, ¿no? Entonces, entre más nivel de líquido, más factor de potencia. Nosotros queremos que todo el vaso de cerveza esté completamente con líquido y nada de espuma. Eso sería un factor de potencia de 1, ¿no? Un factor de potencia de 1 sería todo el líquido de cerveza y nada de espuma. Y menos un factor de potencia de 0.9, 0.8, pues sería menos cantidad de líquido y más cantidad de espuma. ¿Sabes que lo que tú dices es correcto? Muy bien. Pues amigos, yo creo que ya hemos llegado a la etapa final y agradecemos a todas las personas que tuvieron la oportunidad de conectarse a través de las redes sociales, no nada más aquí en Chihuahua, sino en toda la República Mexicana y en algunos países cercanos a México. Muchísimas gracias. Luis Fernando, pues ya pues te dejamos descansar, ¿verdad? Pero te vemos nuevamente en julio, ¿de acuerdo? En julio para la siguiente capacitación y amigos, estén atentos a la información que estaremos enviando a sus correos, información que estaremos presentando en nuestros medios digitales para que, si bien es cierto, usted agende ese encuentro con nosotros y que podamos fortalecernos en conocimiento. Muchísimas gracias, pues hasta la próxima. Adiós, muchas gracias. Bye, bye. Chao, bye, bye. Cuídense. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, en YouTube, Facebook e Instagram. Nos vemos.